instándoles e invitándoles a que, si usted tiene sus Sagradas Escrituras, pues juntamente con nosotros las abra y las vaya leyendo así cada pues pasaje que se vaya dando, para que todos seamos testigos de lo que estamos o vamos a estudiar. Vamos a hablar acerca, hermanos, de la confianza, pero lo vamos a hacer en forma de pregunta, y es: ¿cuál es la base de nuestra confianza? ¿Cuál es la base de nuestra confianza? Sí, podemos decir que es Cristo, sí, pero quiero llevarlo a otra parte, a otra forma. ¿Cuál es la base de nuestra confianza? En forma de pregunta, recordando que básicamente, como el Señor lo dejó visto, hay dos pueblos o dos rebaños. En este caso lo vamos a ver, dos rebaños: el de las ovejas y el de los cabritos. Y pues nosotros siempre con grande confianza aseguramos ser del pueblo de Dios, es decir, somos de parte de las ovejas. Y en este caso las ovejas están a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y siempre con grande confianza decimos: somos del Señor y amamos al Señor y servimos al Señor. Entonces, ¿dónde basar nuestra confianza? ¿En qué basamos nuestra confianza? Y vamos a verlo primeramente en el libro de Juan. Vamos a entrar en materia en el libro de Juan. ¿Cuál es la base de nuestra confianza? Siempre tiene que estar pues basado en las Sagradas Escrituras. No es un tema pues nuevo, ya en otras ocasiones, en una u otra forma siempre pues nos han predicado acerca de esto, enseñado acerca de esto. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, y vamos a leer el versículo 27 en adelante. San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Dice así, si ya lo tiene: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y éstas me siguen. Nótelo bien, escúchelo siempre. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice el Señor, y ellas me siguen. Y vea el versículo 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna y no van a perecer para siempre, y nadie las va a arrebatar de mi mano. Entonces nosotros siempre pues con grande confianza, vuelvo a repetir, decimos, ¿no? Estamos en las manos del Señor, el Señor nos va a proteger y vamos a tener vida eterna. Pero siempre debemos tomar en cuenta y meditar muy bien dónde está fundada esa confianza, ¿no? ¿Cuál es la base de nuestra confianza para decir somos parte del pueblo del Señor? ¿No? Dirá usted que el hermano ya me está cuestionando. Ya está cuestionando nuestra fe, o mi fe, dirá usted. No, nada que ver. Pero no obstante, no es malo que nos cuestionemos de vez en cuando para bien. Examinaos a vosotros mismos, dice allá, ¿verdad? Si estáis en ¿qué? Si estáis en fe. Examinaos. Eso quiere decir que constantemente usted y yo debemos estar mirando a nuestro interior, nuestros actos, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obra para con el Señor, nuestra actitud, todo nuestro comportamiento. Entonces no es malo. Como en esta ocasión no es malo que usted y yo veamos cuál es la base de nuestra confianza y tengamos mayor seguridad. Y procuremos tener mayor seguridad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me va a dar la plena certeza que sí estoy dentro del rebaño de las ovejas que están a la derecha y no en el rebaño que está a la izquierda de los cabritos? Vamos a Ezequiel. Veamos primero en Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. No olviden lo que leíamos allá en Juan, ¿verdad? Yo pues, dice, amo mis ovejas. Mis ovejas me oyen, yo las conozco, ellas me siguen, yo les voy a dar vida eterna, dice. No van a perecer para siempre, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. 18 le decía, Ezequiel capítulo 18, versículo 14.
Ezequiel 18, permítame, parece que estoy confundiendo. Es 4, 18, 4, perdón. Sí, estaba confundiendo, le había dicho 14. Es 18 y versículo 4. Que conocemos bastante bien este texto. He aquí que todas las almas son mías. Nótelo bien. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, pues esa morirá. Y allá decía, yo conozco mis ovejas. Yo conozco mis ovejas, ya haciendo una separación. Pero aquí vemos que el Señor está diciendo todas las almas, todas las ovejas, todo el rebaño, todo en absoluto es mío. Tanto el alma del Padre como la del Hijo. Y el alma que pecare, pues esa morirá. Esa no lo tenemos duda. Que somos partícipes pues del pecado de Adán, entonces, por ende, somos partícipes de la muerte de este cuerpo, ¿verdad? Vemos algo muy diferente entonces. Todo en conjunto pertenece al Señor, en absoluto, porque Él nos dio vida, porque Él nos formó, porque Él nos hizo, tanto las ovejas como los cabritos, tanto el bueno como el malo, tanto el justo como el injusto, como usted lo quiera ver. Todo en absoluto es del Señor y está en las manos del Señor. Todo está en las manos del Señor. Pero volvemos a repetir. Allá decía, yo conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. Conozco mis ovejas. Haciendo una separación para que usted se vaya dando cuenta. Que al final hay dos rebaños. Y siempre nos ubicamos nosotros en el rebaño de las ovejas. Siempre nos ubicamos en el rebaño de las ovejas. Pero ¿en qué debe estar basado entonces nuestra confianza? Deuteronomios. No lo olvide. Al final todo es del Señor. Al final todo en absoluto es del Señor. El alma del Padre dice como el alma del Hijo y etcétera. Obvio, pues, como está escrito, por cuantos todos pecaron, pues están destituidos de la gloria de Dios, y entonces todos somos partícipes de la muerte de este cuerpo. Y cuando ya el Señor estaba diciendo, Deuteronomios, ¿verdad? No van a perecer para siempre, dando a entender que pues van a resucitar y el Señor les va a dar vida eterna y nadie las puede arrebatar de su mano. Ya es una gran diferencia entre la muerte corporal y la muerte espiritual. Deuteronomios 32. Deuteronomios 32. Versículo 39. No lo olvide. Allá Ezequiel decía, todo en absoluto es del Señor. Pero allá en Juan veíamos que dice el Señor, conozco mis ovejas, ¿verdad? Haciendo ya una separación. Y ellas me oyen y me siguen. 32, versículo 39 dice así. Deuteronomios 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, dice, y no hay dioses conmigo. Y vea esto. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Volvemos a leerlo. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo, y no hay quien pueda librar de mi mano. Todo está en absoluto en las manos del Señor. Todo en absoluto es del Señor. Usted lo creó. Él le dio vida, a usted y a mí nos dio vida. Nos formó. ¿Y qué es lo que buscaba? Como dice allá, pues una descendencia santa. Obvio, vemos ya algo diferente a causa del pecado. El bien y el mal. Vemos el bien y el mal. Y se fue prolongando y así. Hasta que llegó al punto en que se cumple pues el santo plan del Señor, divino plan del Señor, de enviar a Cristo
y morir para usted y para mí, por usted y por mí. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Pero surge ahí entonces ya la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Pero fácil se ha vuelto hoy en día volverse una oveja. Y esto hablo en términos generales, ¿verdad? Se nos ha vuelto fácil ser una oveja. Yo creo en el Señor y ya, soy una oveja. Soy del pueblo del Señor porque yo creo en el Señor, porque tengo fe. Porque tengo fe. Yo creo en Él plenamente. Ya me volví una oveja del Señor. Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que realmente nos da esa confianza plena, nos puede dar esa plena confianza de que somos del rebaño del Señor? ¿Dónde está fundada nuestra confianza? ¿O dónde debe estar fundada nuestra confianza de que somos parte del rebaño de las ovejas y no del rebaño de los cabritos? Vuelvo a repetir, todo en absoluto es del Señor, pero luego vemos una diferencia. Mis ovejas, decía ya, algo ya diferente, una separación. ¿Qué determina o dónde debe estar determinada nuestra confianza? Para decir, yo soy de las ovejas del Señor que escuchan su voz, le conocen y le siguen. De las que van a participar de la vida eterna y no van a perecer para siempre. ¿Dónde debe estar fundada esa confianza? Allí mismo, siempre en el capítulo 32, versículo 46. Todo esto determina mi confianza. Y ahí es donde entra pues el juzgar usted y yo nuestra actitud y nuestro comportamiento hacia el Señor, hacia esto. Dice el versículo 46, y díjoles, poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy, o declaro hoy, para que las mandéis a vuestros hijos y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Vean, lo que a mí me va a dar confianza, lo que a mí me da la confianza de que soy parte de las ovejas del Señor, del rebaño del Señor, para vida eterna, el poner por obra su palabra. Sencillo. Poned vuestro corazón a todas las palabras. Allí debe estar fundada su confianza. Allí debe estar fundada mi confianza de que yo pertenezco al rebaño de las ovejas. En cuidar de poner, dice, por obra todas las palabras de esta ley. Allí está fundada la confianza y debe estar fundada la confianza del cristiano, de aquel que profesa ser hijo de Dios. No es que simplemente decir yo soy hijo de Dios, tiene que tener un fundamento, una base, y es esto, la palabra del Señor. No creer en ella, no, simplemente, sino obedecerla. Vamos al libro de Juan nuevamente. Vamos al libro de Juan. No olvide que pongas tu corazón a todas las palabras, dice, que yo te declaro hoy, para ponerlas por obra, para poner por obra todas las palabras de esta ley. Es allí donde se determina que yo estoy fundado sobre una confianza plena de que sí soy del rebaño de las ovejas. Ya vimos que hay una diferencia. Todo en absoluto es del Señor, pero el Señor luego hace una diferencia entre las ovejas y los cabritos, entre aquel que es de Él y aquel que está fuera de Él. Y nuestra confianza debe estar basada en esta. Si yo me considero como hijo de Dios, como oveja del Señor, como parte del rebaño del Señor para vida eterna, entonces mi confianza debe estar fundamentada, como leíamos allá en Deuteronomios, en poner nuestro corazón a sus palabras. San Juan capítulo 19. San Juan capítulo 19. Versículo 17. Vea esto. Cuando Jesús fue crucificado, estaba en la cruz del Calvario. San Juan 19, versículo 17 y 18. Donde le crucificaron, y llevando su cruz, versículo 17. San Juan 19, 17. Llevando su cruz, salió al lugar que se dice de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos,
uno a cada lado y Jesús en medio. Nótelo, uno a cada lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vea la diferencia, vea la separación. Pero usted dirá, es que eran ladrones. No tiene nada que ver, eran ladrones, eran pecadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y vea la diferencia entre la derecha, el que está a la derecha y el que está a la izquierda. La diferencia. Lucas. No olvide que cuando el Señor habla ya de hacer la separación, dice que va a poner sus ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y estamos viendo la diferencia entre aquel que se considera como oveja del Señor, como parte del rebaño del Señor, pues está a su derecha, y entonces su comportamiento debe ser como tal, en obediencia. Lucas 23. Lucas 23. Dos ladrones crucificados junto con Jesús, uno a un lado y el otro al otro, izquierda y derecha, y Jesús en medio. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y el versículo 39. Lucas 23 y versículo 39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Le injuriaba, se burlaba prácticamente de Jesús. Hermanos, ¿cómo se considera un cabrito? Rebelde, ¿verdad? Totalmente rebelde se considera un cabrito. Por lo tanto, cuando el Señor hace la separación de poner los cabritos a la izquierda es porque se consideran rebeldes. Así se comportaba ese malhechor que estaba colgado junto a Jesús. Le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, oigan bien todavía, sálvate a ti mismo y a nosotros. Veamos la reacción del otro. Y respondiendo el otro, versículo 40, le reprendió. Primero reprendió a aquel otro, vean, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Aquel entendió. Y a nosotros dice: a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos según nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Vean cómo actuó este otro personaje. Una forma pasiva. No injuriando a Cristo, más bien reprendiendo a aquel que injuriaba a Cristo. Una forma pasiva, comprensiva. Y aunque en la misma condición reconoció que era pecador, sí, pero reconoció a quien tenía a su lado. Reconoció su condición y reconoció a quien tenía a su lado, y dijo el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. La recompensa, Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, que en otras ocasiones ya hemos hablado acerca de estas traducciones, ¿verdad? Que dice: de cierto te digo que hoy estarás. Pero la verdadera traducción es: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. La recompensa que tuvo, el perdón de Jesús. Hermanos, otro fundamento donde debe estar basada nuestra confianza es en el arrepentimiento. En el arrepentimiento. Allí está fundada nuestra confianza. Debe estar fundada nuestra confianza. Es entonces cuando yo comprendo y voy a aceptar y voy a sentirme seguro de que sí estoy siendo parte del rebaño de las ovejas. La diferencia entre actuar rebeldemente fuera de la voluntad de Dios a reconocerle a Él como el Salvador, como alguien digno, como alguien santo, y reconocernos a nosotros mismos como pecadores y llegar al arrepentimiento. Allí debe estar fundada nuestra confianza para pertenecer y sentirnos pertenecientes al rebaño del Señor para vida eterna. ¿Dónde va a colocar a las ovejas? Son mansas y humildes, comprensivas,
como actuó este hombre. Reconoció su pecado, pero también reprendió a aquel otro. Porque dice, nosotros bien que recibimos lo que estamos, bien estamos pagando lo que realmente merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y reconoció a Jesús. El arrepentimiento, hermanos, es una base fuerte para sentirme confiado como parte del rebaño del Señor. El arrepentimiento. Entonces, cuando yo me arrepiento de corazón, puedo sentirme seguro que estoy al lado derecho del Señor, donde van a recibir vida eterna, que lo vamos a ver más adelante. Mateo, capítulo 25. No lo olvide. La diferencia entonces entre estos dos rebaños ya, entre aquel rebaño que conoce la voz del Señor, entre aquel rebaño que es reconocido como oveja del Señor, como parte del Señor, y el Señor entonces lo protege, lo cuida y le da vida eterna, y entre aquel que no lo es. Y si usted y yo nos consideramos como parte de ese rebaño, pues en esto debe estar fundada nuestra confianza. Guardar la palabra del Señor, un verdadero arrepentimiento. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Aquí vamos a leer esto, ya para ir concluyendo. Mateo 25, versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y vea esto. Y serán reunidos delante de él todas las gentes. Recuerdan, allá dice, ¿verdad? Todas las almas son mías, están en mis manos, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, todas en absoluto. Pero vea aquí ya la diferencia. Y serán reunidos delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. He ahí, hermanos, entonces, donde se veía la diferencia que mirábamos ahí en el principio en Juan. Mis ovejas. ¿Y qué pasará? Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Pero ¿cómo debe? Y ya lo hemos visto a través de la Sagrada Escritura en este momento. ¿Cómo debe ser el comportamiento de las ovejas? Humildad, sencillez, mansedumbre, obediencia a su palabra, apego a su palabra, a su voluntad y un verdadero arrepentimiento. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa es la recompensa. Recuerda que allá decía el primer versículo que leíamos: les daré vida eterna y no perecerán para siempre, ¿verdad? Y allá leíamos también en Ezequiel que el alma que pecare esa morirá. Entonces hacíamos esa aclaración: de esta carne nadie se puede librar de la muerte. El problema es, hermanos, librarnos de la muerte segunda, que es la muerte donde va a ser destruido todo, en absoluto. Y aquel que pertenece al rebaño del Señor, a las ovejas del Señor, dice que él no va a perecer para siempre. Va a sufrir la muerte de esta carne, pero no la muerte segunda. No la muerte de su alma, de su espíritu y de su ser. No va a ser destruido, sino que dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Eso para los que están a su derecha. Eso es para los que son reconocidos como parte del rebaño del Señor, como parte de las ovejas del Señor y no como parte de los cabritos. Y solo estamos viendo así, por encima, cómo debe comportarse, hermanos, una oveja. Y cuando yo entienda todas esas cosas, entonces voy a tener plena seguridad que estoy siendo parte del rebaño del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, dice allá, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos. Es que nos podemos sentir muy confiados. Nos podemos sentir muy confiados. Porque yo creo en el Señor, porque yo leo las Sagradas Escrituras, porque yo pues soy dadivoso, caritativo y etcétera. Pero a veces nos limitamos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces hallamos la palabra del Señor muy pesada. La hallamos muy pesada.
No, yo con esto me conformo y nos volvemos conformistas. Con eso que haga suficiente. No, con que lea las Sagradas Escrituras en mi casa es suficiente. No necesito ir a la iglesia, no necesito hacer oraciones, no necesito hacer ayunos. ¿Qué sé yo? Nos podemos confiar en muchas cosas, ¿verdad? En muchas cosas, solo estoy hablando como ejemplos. Mire que el que piensa estar firme, dice allá, no caiga. No caiga. Y es que, hermanos, vuelvo a repetir, la oveja, el rebaño del Señor, el pueblo del Señor se tiene que identificar claramente. Y se identifica claramente. Obvio, estamos en esta carne y estamos expuestos al pecado una y otra vez, pero no es excusa. Como muchas veces decimos, es que somos humanos, somos seres humanos. No, se trata, como dice ya, de mortificar, morir a los deseos de esta carne cada día. Y ese es el trabajo de una oveja del Señor. Morir a los deseos de esta carne cada día. Luchar contra eso cada día. Ahí se muestra entonces dónde está fundada mi confianza de ser parte del rebaño del Señor, porque estoy tratando de hacer las cosas como Él manda, como Él así lo declara. Para finalizar, Eclesiastés. Eclesiastés. Con esto concluimos. Yo sé que usted sabe, hermanos y hermana, y usted que nos acompaña, amigo y amiga, que seguir al Señor no es fácil. Yo sé porque usted lo ha leído, lo ha escudriñado. No es fácil. Y el pueblo del Señor sabe que no es fácil. Pero no es imposible. Téngalo muy en mente, no es imposible. El hecho es que si yo tengo la confianza de ser parte del pueblo del Señor, de ser parte de ese rebaño de las ovejas del Señor, pues tengo que demostrarlo. Y hay muchas formas, hay muchas cosas que demuestran, me hacen a mí ver como pueblo del Señor, que le hacen a ver a usted como pueblo del Señor. Y va más allá de simplemente creer. Con esto concluimos Eclesiastés capítulo 12. Y un texto que conocemos bastante bien. Eclesiastés capítulo 12 y versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí se diferencia entonces, hermanos, el pueblo del Señor y el pueblo que no es del Señor. Allí debe estar fundamentada, allí debe estar la base de mi confianza, en el temor que yo expreso a Dios, en la obediencia que tengo a sus mandamientos y el vivir apegados a ellos. Esto es el todo del hombre. Allí, hermanos, debe estar fundamentada entonces su confianza en que es parte del Señor. Así que debemos juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y cada día ir corrigiendo todas aquellas cosas que no están acorde a la voluntad de Dios, porque al final el beneficiado somos usted y yo. Al Señor no le beneficiamos en nada. Sí le agrada al ver el sacrificio de sus hijos por ser parte de su rebaño. El Señor bendiga su palabra en cada mente y corazón, y paz.